¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia. Por favor, me ayudan respondiendo. Eh, Víctor Auquilla. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Ángel Barrera. Ángel Barrera, ¿no está? Stephanie Bonilla. Stephanie Bonilla. Dorian Caiza. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Angie Caluña. Presente, buenos días. Días. Alex Chamorro. Presente, Inge, buenos días. Días. Evelyn Cobeña. Evelyn Cobeña, ¿no está? Paola Cunalata. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Medelin Cusme. Buenos días, presente. Días. Jocelyn Freire. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Blanca Guamán. Presente, buenos días. Buenos días. Enrique Wambo. Presente, Inge, buen día. Buenos días. Eric Guerra. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Denis Yamuca. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jason Núñez. Jason Núñez. ¿Dónde está? Marcelo Ojeda. Presente, buenos días, Inge. Buenos días. Jonathan Padilla. Buen día, Inge, presente. Jonathan Padilla. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Adriana Paredes. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jonathan Pérez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Guillermo Pinguil. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Junior Prado. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días. Cristian Sánchez. Cristian Sánchez. ¿No está? Cristian Sanga. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Cristian Serrano. Buen día, Inge, presente. Buenos días. Gino Taipicaña. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Brigito Apanta. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Diego Torres. Diego Torres. ¿Dónde está? Eric Valdés. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días. Carla Villamar. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Camila Vinza. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Listo. Ok. Vamos a comenzar. Buenos días, Inge. Disculpen por ayudar con la asistencia, por favor. ¿Tú eres? Ángel Barrera, disculpe, Inge. Ángel Barrera. Sí. Inge, disculpe a mí también, por favor. ¿Tú eres? Bonilla. Bonilla. Listo. Ok. Bueno, entonces, bueno, continuando con la clase, básicamente nosotros ya finalizamos o ya terminamos, o bueno, nos falta justamente, nos quedamos en una partecita que en la última clase no pudimos finalizar, bueno, por cuestiones del tiempo, acerca de la modulación, una de las diferentes modulaciones que se pueden detectar
mediante una técnica, digamos, no es una técnica directamente no coherente, ¿no? Porque ya en las últimas clases analizamos justamente cada una de estas diferentes posibilidades, ¿no? La detección mediante, o la demodulación o la recepción mediante detección coherente, ¿no es cierto? En la cual específicamente se utilizan detectores de producto, ¿sí? Y también la detección mediante, o la recepción mediante una detección no coherente, ¿sí? Donde se puede utilizar, por ejemplo, detectores de envolvente, ¿no? Entonces, esto analizamos en función de las modulaciones que es posible realizar cada una de estas técnicas. La detección coherente se puede utilizar para la ASK, la FSK y la BPSK, ¿sí? Mientras que la detección no coherente es exclusiva para la ASK y la FSK, ¿sí? La modulación BPSK no es posible aplicar una detección no coherente directamente, pero existe una técnica que ya lo hemos analizado, incluso cuando estudiamos todo esto de los diferentes tipos de modulaciones, ¿sí? Esta técnica es la modulación DPSK, donde se utiliza una técnica semicoherente, ¿no es cierto?, donde prácticamente se realiza o se aplica un retardo de un tiempo de bit correspondiente para que esta misma frecuencia que se utiliza, ¿no es cierto?, en el tiempo de bit pasado, ¿no es cierto?, se utiliza para poder realizar la detección coherente en un detector de producto, ¿no? Entonces, no es que se necesita realizar una detección o una sincronización específicamente de la portadora, porque ya se tiene esta información de la portadora en la información correspondiente anterior. ¿Estamos? Entonces, ahí básicamente cuando se hace este retardo, ¿no es cierto? Y se tiene una interacción entre el bit actual, ¿sí? O entre la información correspondiente del bit actual y del bit anterior, en esencia lo que se está generando cuando se tiene esta interacción o esta multiplicación, ¿no es cierto? En esencia lo que se genera, como ya habíamos estudiado incluso, es una decodificación diferencial, ¿sí? Entonces, obviamente, el transmisor, para que sea válida esta recepción, tiene que también haber aplicado en una etapa, en alguna de las etapas del transmisor, una codificación diferencial, ¿no? Entonces, este conjunto, ¿no es cierto?, de aplicar una codificación diferencial en el transmisor y aplicar este tipo de detección, ¿sí?, en el cual se realiza este retardo de un tiempo de bit para poder realizar la detección coherente correspondientemente, ¿sí? Entonces, todo este sistema es el que se denomina un sistema DB-PSK. ¿Sí? DB-PSK, que es una modulación por desplazamiento de fase binaria diferencial, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, para que se pueda hacer la consideración o el análisis correspondiente de ruido, se tiene que tener en cuenta algunas consideraciones, como por ejemplo, el tipo de ruido que se inserta en el canal es un ruido blanco gaussiano, ¿sí? Entonces es el mismo que nosotros habíamos hecho el análisis al inicio, básicamente, de esta unidad o de este capítulo, ¿no? Entonces, en función de eso, se puede aplicar o se puede considerar como válidas las expresiones matemáticas para el rendimiento que vamos a analizar a continuación, ¿sí? Otra es que este ruido gaussiano que se va a ingresar va a provocar una perturbación de fase de la señal que básicamente tiene una variación mínima entre un tiempo de bit y otro. Es decir, básicamente se puede asumir como una variación de fase constante entre un estado de transición y otro, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué? Para considerar, obviamente, que las fases correspondientes que se analizan entre un bit y otro bit puedan llegar a tener justamente una variación de fase o de 0 grados o de 180 grados, ¿sí? Y la variación de fase no es que va a provocar un cambio demasiado brusco que puede llegar a generar variaciones de 30, de 40, de 90, de 95 grados, ¿no es cierto? Que pueden provocar ya distorsiones tan grandes que van a generar variaciones significativas en la fase que a la final de cuentas van a provocar errores significativos de bit, ¿no? Entonces, en este caso, de pronto, si existe esta variación de fase o si existe esta perturbación de fase entre un bit, entre todo un tiempo de bit y otro tiempo de bit, va a ser mínima, ¿sí? Entonces, esa es otra consideración también que tiene que analizarse en estas condiciones. Y la otra condición es que también el oscilador de la portadora, ¿no es cierto?, que se va a generar en el transmisor,
debe ser lo suficientemente estable, ¿no? Entonces, no es que este oscilador, que dependiendo del tipo de generador que utilice, ¿no es cierto? Hay unos generadores que generan formas de onda de las portadoras correspondientes. Hay ciertos generadores que serán más estables que otros, ¿no? Entonces, esto, como les decía, dependerá del tipo de la utilización. Pues se puede utilizar cristales, ¿no es cierto? Osciladores de cristal para generar una mejor oscilación, o de pronto pueden utilizar otro tipo de generadores donde de pronto la estabilidad no es tan buena, ¿no? Entonces, la portadora puede ligeramente llegar a desplazarse varios hercios hacia la izquierda o hacia la derecha de esa frecuencia, ¿sí? Entonces, eso también podría llegar a provocar ciertas recepciones o ciertas detecciones coherentes incorrectas, ¿no? Justamente por eso, porque estamos utilizando las mismas señales. Entonces, puede darse que en un tiempo de bit se pueda llegar a considerar una frecuencia portadora correspondiente, pero en el tiempo de bit anterior de pronto hay un desplazamiento de algunos hercios, y eso puede provocar inconvenientes con la detección de la fase cuando interactúan estos dos tiempos de bit, ¿no? Entonces, justamente hay que considerar o hay que tener en cuenta que las expresiones que vamos a ver a continuación son válidas siempre y cuando se consideren estas tres condiciones que acabamos de analizar. La que el ruido sea ruido blanco gaussiano, que la perturbación de fase entre tiempos de bit sea mínima a causa del ruido, ¿no? Y que el oscilador de la portadora sea lo suficientemente estable, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a considerar. Entonces, en este caso, bueno, en función de algunos análisis, en función de algunas investigaciones, porque ya algunas de las expresiones que vamos a ver de aquí en adelante no se han podido establecer de forma definitiva, ¿no? Es decir, mediante ya un análisis matemático establecido, y poder decir, ¿no es cierto?, como las otras expresiones que ya las hemos analizado, que también son válidas bajo ciertas condiciones, en ciertos casos incluso ideales, pero ya se han podido establecer de forma matemática. En otros casos, muchas de estas no se han podido establecer directamente de forma matemática, sino que se han podido establecer en función de mediciones o en función de simulaciones, es decir, en forma empírica, ¿ya? Entonces, estas son más o menos aproximaciones o ajustes que se han realizado en función de esto que les acabo de mencionar, ¿no? En función ya de mediciones o en función de simulaciones. Entonces, para realizar esta demodulación correspondiente de una señal de BPSK, se han propuesto en general varias posibilidades, pero en general nosotros también ya habíamos hablado anteriormente que existen receptores óptimos y receptores subóptimos, ¿no? Los receptores subóptimos son receptores que sí cumplen con su labor, ¿no es cierto?, de regenerar la señal, de demodular la señal y de extraer a la final de cuentas una señal demodulada banda base, ¿sí? Pero de pronto el rendimiento no es tan alto, ¿no es cierto?, en un receptor subóptimo, no es tan alto que en un receptor óptimo, que puede utilizar básicamente ciertas combinaciones de tipos de filtros, detecciones coherentes, no coherentes, etcétera, ¿no? Entonces, en función de eso se han establecido estas diferenciaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso también para la DBPSK hay una detección óptima y una detección subóptima, ¿sí? Recordemos que por lo general los filtros acoplados, ¿sí?, generan un mejor rendimiento respecto a la detección coherente que nosotros podemos analizar, ¿sí? Entonces, en este caso, obviamente, como la detección de la portadora se la realiza mediante una detección semicoherente, pero a la final de cuentas se utiliza el mismo principio de un detector de producto, entonces es necesario aquí a la final de cuentas la utilización de un filtro, ¿no? Entonces, este puede ser un filtro acoplado o un filtro común y corriente, ¿sí? Entonces, en este caso, como les decía, existen dos formas o dos técnicas correspondientes. Por ejemplo, aquí podemos asumir que llega nuestra señal DBPSK contaminada con ruido, ¿sí? Contaminada con ruido, y esta puede llegar inicialmente, obviamente para eliminar las componentes fuera de banda, a un filtro pasabanda común y corriente, ¿sí? Un filtro pasabanda común y corriente, donde este va a tener un ancho de banda específico, que obviamente, como ya habíamos analizado, este ancho de banda, ¿sí?, debería ser superior a 2 veces la velocidad de transferencia de bits,
¿sí? A 2 veces la velocidad de transferencia de bits, como ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Para preservar fundamentalmente las componentes, las formas de onda originales de la señal, ¿sí? Entonces, esta es una de las características correspondientes y obviamente tiene que estar o debería estar centrado en la frecuencia portadora, ¿sí? Y de ahí se pasa a la etapa correspondiente de la detección semicoherente, donde aquí básicamente se provoca el retardo, ¿no es cierto? Un retardo de un tiempo de bit correspondiente, y ese es básicamente el que va a venir esa señal retardada a multiplicarse por la señal actual, ¿sí? Y esto es lo que ya generaría esta detección supuesta coherente o una detección semicoherente, ¿sí? Y aquí básicamente esto entraría a un filtro acoplado, ¿sí? A un filtro acoplado, que ya sería un filtro acoplado pasabajas, ¿sí? Un filtro acoplado pasabajas para poder realizar esta detección, que como les digo, es una detección semicoherente. Y de aquí, como ya sabemos, se obtendría ya la limpieza o la regeneración mediante el dispositivo de umbral, ¿no es cierto? Y acá a la salida ya se debería tener nuestra señal de llegada correspondiente, ¿sí? Esta es una detección semicoherente, ¿sí? Una detección subóptima, ¿no? Las dos son detecciones semicoherentes que vamos a analizar, ¿sí? Y la detección óptima es básicamente muy similar, igualmente llega primero una señal de BPSK, ¿sí? Pero en este caso, la utilización de los filtros se invierte, ¿sí? En este caso, el filtro pasabanda que se utiliza a la entrada será un filtro acoplado, ¿sí? Este va a ser el filtro acoplado correspondiente y aquí se utilizará en función de esa señal filtrada, ¿no es cierto? El retardo de un tiempo de bit correspondiente y esto será lo que genera la detección semicoherente. Y acá a la salida de este mezclador se va a tener un filtro pasabanda, un LPF común y corriente, ¿sí? Un filtro pasabaja común y corriente, ¿no? Entonces aquí igualmente esta señal, para preservar la forma de onda de la señal, se puede utilizar un filtro de también 2 veces R, en este caso justamente para poder realizar esa detección correspondiente, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, se puede utilizar o se utiliza igualmente el dispositivo de comparación en función de un umbral y se va a tener a la salida nuestra señal de modulada, ¿sí? Entonces, esto, o sea, lo único que cambia son las posiciones de los filtros, ¿no? Un filtro pasabanda común y corriente y después un filtro acoplado, o en este caso el filtro pasabanda acoplado correspondiente a la entrada del receptor y después un filtro pasabajas común y corriente a la salida del detector de producto, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto es en esencia lo que, cómo se componen cada uno de estos detectores. Entonces, como les decía, es un poco complicado realizar básicamente la obtención de todas estas componentes o de estos rendimientos correspondientes. Entonces, en función de algunos estudios, considerando ya algunas situaciones, ¿no? Como por ejemplo ya una relación de señal a ruido de entrada grande, ¿no es cierto? Que eso implica un comportamiento adecuado del canal. Se han obtenido expresiones como la siguiente, ¿no? Donde indican que para el receptor subóptimo, el superior, ¿no es cierto? La probabilidad de error de bit es igual a la función Q, evaluando en la raíz del EBNO, ¿no es cierto? ¿Sí? Del EBNO, dividido para 1 más la relación entre el ancho de banda total del filtro, ¿sí? Por el tiempo de bit, ¿ya? Sobre 2, y esto dividido para el EBNO. ¿Sí? Esta es la expresión general que se ha podido determinar en función, como les decía, de ciertos análisis, ciertas mediciones correspondientes, ¿sí? Y más aún, en ciertos casos, cuando, por ejemplo, el ancho de banda es relativamente grande, ¿no es cierto? Por ejemplo, no solamente es igual a 2 veces la velocidad de transferencia de bits, sino más bien superior en 3, en 4, en 5 veces, y para un EBNO que es relativamente grande, eso es lo fundamental, ¿no? Más que la relación del ancho de banda con la velocidad de transferencia de bits. Si aquí nosotros tuviéramos un EBNO grande, ¿sí? Si solamente tuviéramos un EBNO de 10 dB,
Esto, recordemos que el EBNO, aquí en cada una de estas expresiones, el EBNO está en unidades adimensionales, ¿no? Cuidado, ahí nos vayamos a confundir, ¿sí? Entonces, si el EBNO, por ejemplo, tuviera un valor correspondiente de 10 dB, aquí en las unidades adimensionales sería un valor correspondiente de 10 también, ¿no es cierto? Eso sí. Pero si es superior, supongamos que sea un valor de 20 dB, ¿sí? Por dar un ejemplo, eso nos representa un valor de 100, ¿sí? En unidades adimensionales. Entonces, si nosotros tuviéramos cualquier relación, por ejemplo, acá, en toda esta expresión, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un valor que está dividiendo para 100, ¿no es cierto? Este segundo término del demodulador se va a hacer muy pequeño, ¿sí? Cada vez que el EBNO crezca aún más todavía, ¿no es cierto? En estas condiciones, el valor correspondiente se va a hacer cada vez más pequeño y más pequeño, ¿sí? Entonces, eso implica que toda esta función, ¿no es cierto?, puede aproximarse, ¿no es cierto?, y decir que esto es aproximadamente igual a la raíz simplemente del EBNO, ¿sí? A la raíz del EBNO. Sí, estamos, porque justamente, como les decía, esta expresión matemática puede aproximarse en eso, sobre todo cuando el EBNO tiene valores relativamente grandes, ¿sí? Relativamente grandes, el denominador o el segundo término del denominador se va a hacer cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿no es cierto?, más insignificante, y cuando le sumamos 1 más un valor muy pequeño, básicamente vamos a tender a 1 y toda la raíz simplemente se va a reducir a esto, ¿sí? Que es básicamente el mismo resultado que nos genera básicamente el rendimiento para diferentes, las detecciones coherentes correspondientes en ASK y la FSK, ¿sí o no? Es exactamente esa misma ecuación, ¿sí? Entonces ahí podemos ya tener una primera idea de cómo funciona esta recepción y el rendimiento que esto proporciona, ¿sí? En cambio, cuando nosotros tenemos un detector subóptimo, ¿no es cierto?, que es el de la segunda figura, ¿sí? Perdón, un receptor óptimo, que es el de la segunda figura, en este caso, la probabilidad de error de bit, también en función de algunas mediciones correspondientes, genera una función similar a esta, ¿no? Un medio de E a la menos EBNO, ¿sí? Un medio de la exponencial evaluada en menos el EBNO, ¿sí? Básicamente esa es la expresión. Y esta expresión básicamente genera un rendimiento superior a la ecuación que tenemos acá arriba, ¿sí? En condiciones de gran relación de señal a ruido a la entrada, o de un EBNO superior o de un EBNO relativamente grande, ¿sí? En este caso, el receptor óptimo va a generar esta expresión que si nosotros podemos analizarla de forma gráfica, de forma analítica, un poquito más específica, vamos a ver que tiene un rendimiento superior a este que tenemos acá arriba, ¿no? De todas formas, ya vamos a hacer un análisis comparativo, ahora sí, con todas las expresiones que hemos detectado en forma binaria, ¿sí? Y en función de eso podemos realizar ya un juicio de valor, ¿no? Y en función de un análisis comparativo de cada una de estas expresiones que hemos ido analizando, ¿sí? Entonces, lo que sí podríamos observar, y que ya vamos a ver en función de las gráficas, es que, por ejemplo, este rendimiento que tenemos acá se parece o se acerca mucho al rendimiento que se tendría en una señalización o en una modulación, más bien dicho, BPSK. Sí, los rendimientos son parecidos. Obviamente, el rendimiento de la BPSK, que es la función Q evaluado en la raíz del doble del EBNO, ¿no es cierto? Entonces, esa obviamente nos va a generar o nos va a proporcionar un rendimiento superior. Pero este de aquí, aún así, se asemeja mucho. Puede que exista, por ejemplo, para una probabilidad de error de ruido relativamente baja, de unos 10, de 1 por 10 a la menos 4 o 1 por 10 a la menos 5 o menor incluso, que son los valores típicos con los cuales se suelen trabajar, ¿sí? Puede tener un requerimiento del EBNO, ¿sí? Obviamente la BPSK va a tener un requerimiento inferior, pero en este caso la de BPSK con el receptor óptimo puede tener un requerimiento superior, pero solamente tal vez de 1,0,8, de 1 dB o de más o menos en torno a esos valores, ¿no? Podríamos decir de 1 dB, ¿sí? Que eso, en términos generales, no es un requerimiento demasiado elevado, ¿sí?
Entonces, como básicamente tienen casi, no estamos diciendo que exactamente el mismo, pero tienen casi el mismo rendimiento, la DBPSK con la PSK, en este caso se suele utilizar o se suele preferir la utilización de la modulación DBPSK en sistemas prácticos, por varias situaciones, ¿no? Una, porque tiene un rendimiento prácticamente similar a la BPSK. La DBPSK es más sencilla, incluso en ciertos casos más económica que la BPSK, ¿sí? Porque la BPSK de ley necesita un circuito de detección de la portadora o de sincronización de la portadora, ¿no? Como en este caso, incluso aquí tampoco en la BPSK no es posible utilizar un PLL, ¿no es cierto? Porque no hay una componente específica o una componente significativa en la portadora. Entonces, no es posible utilizar un PLL para hacer la detección. Entonces, de ley se necesita un lazo costas y se necesita un lazo cuadrático, ¿no? Para hacer justamente esta detección de la portadora. Pero como ya sabemos, estos lazos generan una ambigüedad de 180 grados. Y para eliminar esta ambigüedad de 180 grados, se puede o se tendría que utilizar, a la final de cuentas, igualmente una una codificación y una decodificación diferencial, ¿no es cierto? Es necesario. Entonces, más bien, para evitar todo eso, se aplica directamente la DBPSK, ¿no es cierto? La DBPSK, en este caso, ya se aplica igualmente una codificación diferencial en el transmisor, pero la decodificación diferencial en el receptor se lo realiza implícitamente con esta detección semicoherente. Y con esta detección semicoherente no es necesario aplicar esta detección de la portadora, ¿no? Entonces, por eso es más económico, ¿no es cierto? Es más práctico, es más útil y en términos de rendimiento es muy parecido a la BPSK, ¿sí? Entonces es por eso que muchas veces en los sistemas prácticos se prefiere la utilización de esta modulación por encima de la modulación BPSK, ¿sí? ¿Estamos? Listo. Esto entonces con respecto a este tipo de modulación binaria o ya analizando todos los tipos de modulación binaria, ¿sí? Antes de hacer este análisis comparativo, ¿sí? Con cada una de las expresiones que hemos ido analizando, vamos a hacer también el análisis correspondiente de la modulación QPSK, ¿no? De la modulación QPSK, que es la modulación por desplazamiento de fase cuaternaria, ¿no? O en cuadratura, la pi cuartos QPSK, ¿sí? La pi cuartos QPSK, y la MSK, que es la modulación por desplazamiento mínimo, ¿sí? Entonces, vamos a ir analizando cada una de estas, ¿no? Porque a la final de cuentas, por ejemplo, la MSK, ¿sí? Como nosotros habíamos analizado, es en términos generales una señal QPSK, pero con un desplazamiento de fase correspondiente inicial de 90 grados, primeramente, y con una señalización que no utiliza pulsos rectangulares, sino la mitad de un seno positivo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia un poquito, ¿no? Pero en términos generales o en principios matemáticos, la MSK sigue siendo una QPSK, ¿sí? Entonces, por eso le metemos todavía dentro de esta categoría, ¿sí? Ahora, una MSK también se puede considerar como una señal FSK, con un mínimo índice de modulación, ¿sí? Si recordamos. Entonces, la MSK también, dependiendo del tipo de detector que se utilice, si se utiliza un detector mediante una señal, para una señal QPSK, el rendimiento se asemeja o tiende a ser el mismo del rendimiento de una señal QPSK. Pero si para detectar a la señal MSK se utiliza un detector FM o un detector de FSK, que es como los que ya analizamos anteriormente, entonces el rendimiento tiende a ser el mismo de una FSK, ¿sí? Entonces eso para tener en cuenta, ¿no? Ya vamos a ver a la final de cuentas que los rendimientos son mejores para estas modulaciones que para la FSK, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, es preferible hacer la detección de una señal MSK con detectores que se utilizan para la QPSK en vez de los detectores que se utilizan para la FSK, ¿sí? ¿Estamos? Se puede hacer, pero el rendimiento va a ser mejor para los unos que para el otro, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso en cuestiones, en términos generales, ¿sí? Entonces, como ya sabemos, la señal SDT, ¿sí? Para la QPSK, a la final de cuentas, bueno, nosotros ya habíamos determinado estas componentes, ¿no? Para estas señales. A la final de cuentas, sabemos
que la QPSK, por ejemplo, puede, bueno, primero se genera con la agrupación de 2 bits. Ya la QPSK ya es una modulación multinivel, ¿sí? Ya son modulaciones multinivel, porque se genera básicamente con la agrupación de varios bits, en este caso con 2 bits. Y en este caso ya hablamos específicamente del tiempo de símbolo, ¿sí? Donde en este caso, SDT, por ejemplo, nosotros le podríamos representar también de una forma genérica, como por ejemplo, más menos A, ¿no es cierto?, que multiplica a la portadora cosenoidal, el coseno de omega sub ct, ¿sí? Y bueno, aquí más para generalizar, ¿no? Una fase correspondiente teta sub c, ¿sí? Se puede generalizar de esa forma, ¿no? Porque aquí ya habíamos mencionado que estas señales correspondientes pueden tener diferentes valores de fase, ¿no? Entonces, el teta sub c podría ser igual a 0, ¿no es cierto? O el teta sub c podría ser igual, por ejemplo, a 45 grados para generalizar la señal pi cuartos QPSK, ¿sí? Pero, de todas formas, esta es una manera genérica de representar esto, ¿no? Y menos, ¿no es cierto? Aquí igual puedo tener más menos A, ¿no es cierto? En cambio, del seno de omega sub ct más esta misma fase teta sub c correspondiente, ¿no? Esto, obviamente, en un tiempo entre 0 y el tiempo de símbolo, en este caso, ¿no? Porque ya estamos hablando de señales multinivel, ¿sí? Esta sería nuestra señal de información, donde básicamente aquí nosotros modulamos a la componente en fase y a la componente en cuadratura. Y cada una de estas me va a representar en términos generales un bit, ¿no es cierto? Entonces, un bit puede modular a la componente en fase y el otro bit va a modular a la componente en cuadratura. Y los bits pueden ser más o menos 1. ¿No es cierto? Entonces, ahí hablamos, obviamente, que nuestra señal moduladora correspondiente, nuestra palabra binaria que se utiliza para modular posteriormente a estas portadoras, son señales o son valores polares, ¿sí? En primera instancia, ¿no? Entonces, eso con respecto a la señal de información. A la señal de ruido, obviamente, si nosotros le estamos representando a la señal modulada en términos de fase y cuadratura, tendríamos que tener la misma representación para el ruido. En este caso vamos a tener un x sub n de t, ¿no es cierto?, por el coseno de omega sub ct más una fase o la fase correspondiente del ruido, ¿sí? En este caso, tanto la componente x como la componente teta serían variables aleatorias, ¿sí? Y en este caso también tendríamos menos y sub n de t por el seno, ¿sí?, de omega sub ct más teta sub n. ¿Ya? Entonces, en términos generales, si nosotros analizamos estas expresiones correspondientes, la señal SDT, ¿sí?, básicamente, si nosotros hacemos una representación matemática, es como que nosotros tuviéramos dos señales BPSK, ¿no es cierto? Dos señales BPSK, solamente que la una, ¿no es cierto?, modula a la componente en fase y la otra modula a la componente en cuadratura. En otras palabras, la una modula un coseno y la otra modula un seno. Pero si lo observamos independientemente, entre las dos va a existir una variación de fase en cada una, ¿no es cierto?, de 180 grados, ¿no? Porque yo para un dato, para un bit correspondiente voy a tener A por el coseno. Y para otro bit voy a tener menos A por el coseno, ¿no es cierto? Es decir, el coseno se hace positivo o se hace negativo. Y lo mismo en el otro lado, ¿no? Yo para un 1 positivo, yo puedo tener, bueno, con este menos, ¿no es cierto?, que tengo adelante, para un 1 positivo voy a tener un menos seno. Y para un 1 negativo voy a tener un más seno, ¿sí? Entonces, hay esa variación de 180 grados. Entonces, es como que yo considere que esta es una señal BPSK y esta es otra señal BPSK. Son dos señales BPSK, ¿sí? Entonces, la detección correspondiente de estas señales, obviamente, de ley, se lo realiza mediante un detector de producto, ¿sí? De ley tenemos que hacer un detector de producto, pero el detector de producto yo tendría que hacer un doble detector, ¿no? Es decir, uno para detectar las componentes correspondientes, por ejemplo, estas de acá, que serían las componentes X de T de mi envolvente compleja, ¿sí? Y otro detector de producto para detectar estas otras componentes que serían las componentes Y de T, ¿no es cierto?, de mi envolvente compleja, ¿sí? Entonces, ¿cómo se realiza eso? Pues ya sabemos, ¿no? Es mediante el detector en fase y cuadratura que ya se analizó anteriormente mismo en Comunicaciones 1, ustedes debieron haber estudiado esta detección coherente, ¿no?
Entonces, aquí básicamente ustedes van a tener una doble detección, ¿no es cierto? Un doble detector de producto, donde ustedes, por ejemplo, aquí van a tener un oscilador, ¿no es cierto?, a la frecuencia f sub c, ¿sí? Que se supone que si es que está sintonizado a la misma frecuencia f sub c y sincronizado a la misma fase, ¿no es cierto? Si está sintonizado a la misma fase, es decir, si aquí viene un coseno, acá también debería venir un coseno, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si los dos están sincronizados, acá a la salida, nosotros vamos a tener la componente correspondiente x sub t de t, ¿no es cierto?, de la señal recibida. Recordemos que el r de t es igual a la sumatoria de estas dos señales, ¿sí? Al s de t más el n de t. Si las dos están en fase y en cuadratura, pues cuando sumamos va a ser más fácil, ¿no? Porque yo igual voy a tener el a más el x sub n por el coseno, ¿no es cierto? Y en el otro caso también, o el x de t más el x sub n. Y en el otro caso, el y de t más el y sub n, ¿no es cierto? Y esas sumatorias me van a generar la componente en fase total, ¿no es cierto?, de la envolvente compleja, x sub t, y también la otra sería la componente en cuadratura, ¿sí? Entonces, ya sabemos, ¿no? Un detector de producto, si es que está sintonizado a la frecuencia y sincronizado a la fase, lo que me provoca es la componente en fase de la envolvente compleja total, ¿no es cierto? El x sub t de t. Que en este caso sería igual a ¿qué? Como ya sabemos, sería igual a ni más menos a, ¿no es cierto?, más la componente x sub n de t, ¿sí o no? Esto sería lo que nosotros tendríamos en ese punto correspondiente, ¿sí? Y ahí estoy obteniendo la componente x sub n, que serían estos bits correspondientes de acá, ¿sí? Si yo quisiera los componentes en cuadratura, ¿no es cierto?, tendría que aplicar un retardo, ¿no es cierto?, de menos 90 grados, ¿sí?, para que cuando venga acá el seno, en cambio, se encuentra sintonizado a esa misma frecuencia, ¿no es cierto?, y va a estar, en este caso, sincronizado a la cuadratura, ¿sí? Cuando se realiza este detector de producto sincronizado en cuadratura, ¿sí?, y no en fase, porque acá arriba está sincronizado en fase, acá abajo está sincronizado en cuadratura, ahí lo que se obtiene a la salida es una señal proporcional a y sub t, ¿no?, a la componente imaginaria, que en este caso sería igual a ¿qué? A más menos a, ¿no es cierto?, que dependerá de estos datos, en cambio, y esto más el y sub n de t, ¿sí? Eso es lo que nosotros tendríamos en este punto correspondiente, ¿ya? Y de ahí sí, ¿no es cierto?, ya para complementar el detector de producto necesitamos un filtro, ¿sí? Podríamos utilizar un filtro pasabajas común y corriente, pero si estamos hablando de maximizar el rendimiento, el filtro que maximiza el rendimiento es un filtro acoplado, ¿no? Un filtro de integración y descarga. Entonces aquí podríamos poner eso, ¿no? Un filtro acoplado y acá también el filtro acoplado. ¿Sí? Entonces tendríamos los filtros acoplados. Obviamente estos filtros acoplados necesitan de una sincronización de bit. Esto ya lo analizamos anteriormente, ¿no? Necesitan la sincronización de bit para generar, ¿no es cierto?, primero la integración y después el muestreo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, estamos asumiendo, obviamente, ya la existencia de esta sincronización de bit, ¿sí? Y obviamente acá necesitamos el dispositivo de comparación o el dispositivo de umbral en función de un valor b sub t correspondiente, ¿no? Entonces aquí igualmente podríamos ponerle de esta forma, ¿sí? En función del b sub t, aquí el menos y el más, ¿no es cierto? Y acá vamos a tener en cada uno de los casos ya la salida de nuestra señal, de cada una de nuestras señales BPSK, es decir, o vamos a tener un 1 o un 0, un 1 o un 0 binario, ¿sí o no? Vamos a tener un 1, un 0, un 1, un 0, pero estos están en forma paralela, ¿no es cierto?, en canales separados. Entonces, y obviamente aquí cada uno de estos estará trabajando a la velocidad de transferencia de baudios, ¿no es cierto?, porque estamos dividiendo, estamos separando cada uno de los datos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo decir, estoy trabajando a una velocidad de transferencia de D y a una velocidad de transferencia de D, que sería en este caso la mitad de la velocidad de transferencia de bits, ¿no? Porque tenemos una agrupación de 2 bits. Entonces ya para agruparles esto en una sola, ¿no es cierto?, en una sola palabra binaria, necesitamos convertir, en este caso, un conversor de paralelo
a serial, ¿no es cierto? Es decir, de lo que tenemos los 2 bits, voy a poner el 1 después del otro, el 1 después del otro, y así sucesivamente, ¿no? Y acá a la salida se supone que ya vamos a tener nuestra señal recibida demodulada, ¿sí? Ya con una velocidad de transferencia de bits, en cambio, igual a R, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, este va a ser básicamente el dispositivo o el sistema de recepción para una señal QPSK e incluso para una señal pi cuartos QPSK, ¿sí? Independientemente, ¿no es cierto?, si es que se aplica la variación en fase correspondiente o la variación en fase correcta, se puede llegar a tener estos valores correspondientes, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, si es que se aplica estas variaciones de 45 grados iniciales, entonces la variación entre 180 grados que se puede llegar a tener es 45 y menos 135, ¿no? Entonces ahí se va a detectar o un 1 o un menos 1 en cada uno de los casos. Y en el otro caso, que sería la cuadratura, sería en cambio la variación correspondiente de 90 grados, ¿no? Es decir, de 45 grados a 90 grados negativos voy a tener menos 45 grados. Y los valores que se recibirán para un 1 o un menos 1 binario serán cuando se tengan las fases de menos 45 grados o de 135 grados, ¿sí o no? Entonces, eso en términos generales sería lo que provocara básicamente cada una de estas. Entonces, este mismo detector se puede utilizar tanto para QPSK como para pi cuartos QPSK. Y si se utiliza este mismo receptor, básicamente de igual forma, ¿no? En función de algunas determinaciones, se ha podido obtener o se ha podido determinar, obviamente, bueno, no se ha podido determinar, esto ya se puede observar directamente, ¿no? Que como son receptores BPSK, a la final de cuentas, esto es un receptor BPSK y todo esto de acá es un receptor BPSK. Entonces, a la final de cuentas, para recibir cada uno de los datos en cada uno de los ramales, y como son independientes, además, cada uno de estos datos, cada una de estas informaciones, la probabilidad de error de bit, básicamente, es la misma que se tendrá para una modulación BPSK, ¿sí? Porque yo tengo básicamente detectores BPSK en este caso. Entonces, la probabilidad que yo tenga arriba es la misma probabilidad que yo voy a tener abajo, y como la probabilidad es conjunta, sería la probabilidad media entre las dos, ¿no? Y básicamente, como las dos son las mismas, la probabilidad total va a ser igual a la misma, ¿no? Es decir, Q de la raíz de 2 veces el EBNO, ¿sí? Esto es en esencia lo que nosotros tendríamos en esta consideración, ¿sí? Entonces, ahí nosotros ya podemos ir determinando ciertas condiciones, ¿no? Como por ejemplo, si en este caso el rendimiento de una señal QPSK es el mismo que el rendimiento de una señal BPSK, ¿sí? ¿Qué las diferencia una de las otras, o una de la otra? Lo que lo diferencia, obviamente, en este caso sería el rendimiento o la eficiencia espectral, ¿sí? Porque en este caso, para enviar una misma velocidad o una misma capacidad de datos a una misma velocidad de transferencia de bits, la modulación QPSK ocupa la mitad del ancho de banda de una BPSK, ¿sí o no? Sí, entonces esa es básicamente donde tendría ventaja la QPSK por encima de la BPSK, ¿sí? En términos de espectrales. Claro que la QPSK, obviamente, como por ejemplo aquí necesitamos de 2 detectores, a diferencia de uno solo, como se utiliza en la BPSK, entonces obviamente el costo de la implementación de una QPSK crece, se incrementa, ¿no? Entonces ahí en términos generales igualmente, ¿no? Como tiene básicamente un rendimiento ligeramente superior al de la DBPSK, ¿no es cierto? Entonces incluso la DBPSK, la modulación por desplazamiento de fase diferencial, también se la suele utilizar hasta por encima también de la modulación QPSK, ¿sí? La ventaja fundamental de esta es, en esencia, la reducción de ancho de banda, ¿sí? Esa es, en esencia, la ventaja que esta nos ofrece, ¿sí? ¿Estamos? Eso con respecto a la QPSK y a la pi cuartos QPSK. Con respecto a la MSK, como ya habíamos mencionado, esencialmente la MSK es una señal QPSK, pero donde en este caso se tiene un desplazamiento inicial de un tiempo de bit, ¿no? O un desfasamiento inicial de 90 grados, ¿sí? Primeramente, ¿no? Y después que la señalización se utiliza, en vez de utilizar
un pulso rectangular se utiliza la mitad de un seno positivo, ¿sí? Entonces, en este caso, se puede utilizar tranquilamente el mismo diseño del sistema que tenemos acá, solamente que en este caso el filtro acoplado que se utiliza en estos términos, que es un filtro de integración y descarga, la integración se la realizaba y se aplicaba a los pulsos rectangulares, ¿no? Entonces ya sabemos que la integración provocaba una función lineal. Pero en este caso, la integración se va a aplicar ya no a un pulso rectangular, sino se va a aplicar a una señal sinusoidal, ¿no? Entonces, la integral de un seno, por ejemplo, me va a provocar un coseno, ¿no? Entonces, eso simplemente sería el cambio o la variación que se debería realizar en la función de transferencia del filtro acoplado, ¿sí? Pero eso sería lo único que cambiaría en todo el sistema. Pero de ahí, en términos de rendimiento, se mantendría exactamente el mismo rendimiento para la señal QPSK, ¿sí? Entonces, esta expresión que tenemos acá se utiliza para la QPSK, para la pi cuartos QPSK y para la MSK, siempre y cuando se utilice un detector de esta forma, ¿sí? Un detector de utilizando esta técnica, ¿sí? Ahora, la modulación MSK también, como les decía, les voy a poner acá un poquito a un ladito, ¿sí? La modulación MSK, cuando se hace la detección mediante FM, es decir, la misma que se utilizaría para una FSK, ¿no es cierto? Mediante una detección de frecuencia, ¿sí? En este caso, cambia ya, se disminuye ligeramente o se va a disminuir aquí un poco más significativamente el rendimiento, ¿sí? O sea, se puede aplicar también estas detecciones, estas recepciones, pero en este caso el rendimiento va a disminuir. Y obviamente, como el rendimiento va a depender del tipo de receptor que se utilice, y si se utiliza un mismo receptor que se utiliza para las FSK, entonces el rendimiento va a ser el mismo que se tenía en la FSK. Pero recordemos que en la FSK se puede realizar una detección coherente y una detección no coherente, ¿sí? Entonces, para cada una de estas nosotros teníamos una expresión. Entonces, en cada una de estas nosotros vamos a tener su respectivo rendimiento. Por ejemplo, la probabilidad de error de bit para una detección coherente de MSK será el mismo que para la FSK con una detección coherente, es decir, el Q de la raíz del EBNO, ¿sí? Esto ya lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, este sería, en este caso, este rendimiento, que obviamente si lo comparamos con la MSK detectada mediante dos detectores de producto, que se tendría para una QPSK, por ejemplo, el rendimiento es inferior, ¿no? En unos 3 dB, como justamente nosotros lo observamos en esta relación, ¿sí? Y más aún, si es que se aplica una detección no coherente, la probabilidad de error de bit, en cambio, es igual a 1/2 de E a la menos 1/2 del EBNO, ¿no es cierto? Si recordamos, 1/2 del EBNO, ¿sí? 1/2 del EBNO por 1 sobre la relación entre el tiempo de bit, ¿sí? Por el ancho de banda del filtro, ¿sí? Entonces, esa es también otra expresión correspondiente, ¿no? Dependiendo si son las mismas que nosotros ya desarrollamos, ¿no? Pero como dependiendo aquí, como les decía, el tipo de detector que se utilice o el tipo de receptor que se utilice, eso va a provocar las expresiones matemáticas correspondientes, ¿sí? ¿Estamos? Ok, hasta aquí tal vez alguna duda, alguna pregunta, tal vez con esto que hemos analizado, con estas expresiones que hemos ya no tanto desarrollado, porque ya fueron expresiones desarrolladas anteriormente, sino más bien con esta relación que hemos dado a estas modulaciones con respecto a las modulaciones anteriores. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta tal vez? ¿No? Listo. Ok. Entonces, en función de esto, ¿no es cierto? Ahora sí, ya obteniendo cada una de estas expresiones, se puede establecer un cierto resumen, ¿no es cierto? En función de todas las expresiones, haciendo un análisis de rendimiento, tanto respecto al ruido, es decir, en función de las tasas de errores de bit, y en función también de la eficiencia espectral, ¿sí? Vamos a establecer una nueva página
para poder ahí ir realizando estas pequeñas tablitas o una pequeña tabla de resumen en función de las expresiones que hemos analizado, ¿no? Que es en esencia la misma tablita que tenemos en el texto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros vamos a tener dos diferentes tipos de señalización, ¿no es cierto? La señalización, primeramente, banda base, ¿no? Donde ahí nosotros vamos a tener la señalización unipolar, la señalización polar y la señalización bipolar, ¿sí? Y vamos a tener también la señalización pasabanda, que ya es la señalización modulada, ¿no es cierto? Y aquí nosotros vamos a tener cada una de las modulaciones que analizamos, ¿no? La ASK, la BPSK, tenemos la FSK, tenemos la DPSK o la DBPSK, como queramos llamarle, la QPSK y la MSK. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a considerar son los receptores óptimos, considerando incluso filtros acoplados, ¿no? Es decir, los rendimientos más altos que se pueden llegar a tener, ¿sí? Entonces, primero vamos a considerar el ancho de banda correspondiente, pongamos aquí el BW, el ancho de banda de cada una de estas, ¿no? Entonces, el mínimo, y vamos a considerar el mínimo ancho de banda también para cada uno de estas condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ancho de banda para una señalización unipolar, ¿no es cierto? Depende de la señalización también, ¿no? Si utilizamos una forma de onda rectangular o una forma de onda de tipo SA. El mínimo ancho de banda se alcanzaba con una forma de onda del tipo SA. Entonces, ahí el ancho de banda era de R medios, ¿sí? En cada uno de estos casos, ¿no? Lo mismo para la polar, R medios, y también para la bipolar, R medios, ¿no? Estamos asumiendo que en cada una de estas, adicionalmente, también son señalizaciones con no retorno a cero. Porque si tuviéramos un retorno a cero, también el ancho de banda incrementa, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, vamos recordando eso, ¿no? En la OOK, en la ASK, que es la modulación por desplazamiento en amplitud, el ancho de banda se duplica, ¿no? Entonces, si analizamos también los anchos de banda mínimos, también aquí, si duplicamos el ancho de banda de una señalización unipolar, vamos a tener R. En la BPSK, si duplicamos el ancho de banda de una señal polar, también vamos a tener R. En la FSK vamos a depender del índice de modulación, ¿no es cierto? O de la variación pico a pico de frecuencia. Como ya sabemos, esto es igual a 2 delta F más 2 veces la banda, ¿no es cierto? Como la banda de la señal polar, en este caso banda base, sería R medios, la mínima, el 2 veces de esa banda sería únicamente R. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ese sería el mínimo ancho de banda que se tendría, ¿no? Obviamente, dependiendo de las frecuencias de marca y de espacio obtenidas en función del índice de modulación digital, ¿sí? La DBPSK tiene el mismo ancho de banda de la BPSK, sería también R. La QPSK, en este caso, vamos a tener la mitad del ancho de banda de la PSK, que sería R medios, y la MSK, si recordamos, obviamente aquí vamos a tener igualmente el mismo comportamiento de la FSK, ¿no? Si reemplazamos para la variación de fase delta R, el valor de delta F igual a R cuartos, me parece, si reemplazamos, ¿sí? Y vamos a tener aquí un valor de 3 medios, ¿no es cierto?, de R. Esto también ya lo habíamos desarrollado, ¿no? Este sería el primer ancho de banda, ¿no? Entonces, si nosotros observamos aquí, ¿no es cierto?, podemos analizar justamente cada una de las eficiencias espectrales. Si hablamos en términos de señales moduladas, la que mejor eficiencia espectral tendrá para una misma velocidad de transferencia de bits será la QPSK, como ya lo analizamos, ¿no? Incluso la MSK de cierta forma también minimiza u optimiza o trata de optimizar este ancho de banda correspondiente, ¿no? Pero en este caso, obviamente, ¿no? Todas estas de acá se podría considerar que la forma de onda de generadora es una función SA, ¿sí? Porque cuando se utiliza pulsos rectangulares, el ancho de banda, ojo, se duplica, ¿sí? En este caso se va a duplicar para pulsos rectangulares. Pero la MSK, en este caso, no utiliza ni funciones SA
ni pulsos rectangulares. Esta tiene una forma de onda generadora definida que es la mitad de un seno positivo. Y eso ya genera directamente esta velocidad o este ancho de banda, más bien dicho, correspondiente o establecido, ¿sí? Solamente en las de arriba nosotros podemos manipular, ¿no? Y decir, para la función SA, este es el ancho de banda. Pero para un pulso rectangular, el ancho de banda sería 2R, 2R, 2 delta F más 2R, sería 2R y R en la QPSK, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso para ir teniendo en consideración, ¿sí? Y finalmente, también vamos a tener la relación, ¿no es cierto?, de la tasa de errores de bit, ¿sí? El ver, o que también se denomina la probabilidad de error de bit. Cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, ya tenemos en función de las expresiones correspondientes, sí les recomiendo sacar esta tablita de resumen para recordarnos, ¿no? No es que son ecuaciones tampoco tan complejas que no nos podemos aprender y todo, pero sí vale la pena tener esta tablita de resumen de pronto inicialmente hasta que nos acordemos, porque al principio siempre es un poquito complejo, ¿no? Estar recordándonos, pero ya de pronto cuando resolvamos ya más ejercicios o hagamos algún tipo de resumen, tarea, ejercicios, etcétera, podemos ir utilizando esta pequeña tablita, ¿sí? Entonces, la función correspondiente para cada una de estas señalizaciones banda base es, considerando filtros acoplados, es la función Q evaluado en la raíz del EBNO, ¿no es cierto? Esto es el mismo tanto para la unipolar, no, esta es independiente, no solamente es en la unipolar en banda base, ¿no? En la polar tenemos un mejor rendimiento, aquí vamos a tener 2 veces del EBNO, ¿no es cierto? ¿Sí? 2 veces del EBNO, y acá en cambio tenemos 3 medios de la función Q de la raíz del EBNO, ¿sí? Esa es nuestra expresión matemática, ¿ok? ¿Estamos? Esas serían las probabilidades de error de bit. En las moduladas, ¿sí? En las señales moduladas, ahí nosotros dependemos dependiendo del tipo de detección que se haya utilizado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podríamos tener una detección coherente o una detección no coherente, ¿sí? En algunos casos se aplica, en otros casos no. Por ejemplo, en la ASK tenemos el mismo rendimiento que la unipolar, ¿no es cierto? Es decir, la función Q de la raíz del EBNO, ¿sí? De esta forma, ¿ya? Para detección coherente. Para detección no coherente, si recordamos, aquí vamos a tener un medio, ¿no es cierto?, de la exponencial elevado a la menos un medio del EBNO, ¿sí? Y esto considerando también el caso específico en que el ancho de banda básicamente era igual a la velocidad de transferencia de bits, me parece, ¿no? O al doble de la velocidad de transferencia de bits, ¿sí? Si no estoy mal, ¿no? Entonces, esa es la expresión que nosotros tendríamos en cada uno de estos casos, ¿sí? Para la BPSK, ¿sí? Obviamente en la BPSK solamente es posible una detección coherente y el rendimiento es el mismo que para la polar, ¿no? Es decir, la raíz de 2 veces el EBNO. ¿Ya? Tenemos esta ecuación. Aquí esta no es factible, ¿no? En la FSK igual el rendimiento es el mismo que para una señalización unipolar, Q evaluado en la raíz del EBNO, ¿sí? Y lo mismo para la detección no coherente, ¿no? En la detección no coherente también vamos a tener aquí la misma expresión, ¿no? Que sería un medio de E a la menos un medio del EBNO. ¿Sí? De esta forma, ¿no? Tendríamos esas expresiones. En la DPSK, en cambio, aquí se utiliza directamente una detección semicoherente, que podemos incluirla en la categoría de una detección no coherente, ¿no? Entonces, aquí esta básicamente no existe, ¿no es cierto? Y aquí, como ya habíamos mencionado, el valor para una detección óptima, ¿sí? Para la detección óptima es igual a un medio de E a la menos EBNO, ¿sí? A la menos el EBNO. ¿Sí? Entonces, se tiene un rendimiento superior, por ejemplo, a la detección ASK o a la FSK, ¿sí? Pero no tanto, o bueno, casi parecido al de la señalización BPSK, ¿sí? Pero aún es inferior, ¿no? Pero es superior a la ASK y a la FSK, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso para tener en consideración.
La QPSK, como ya habíamos mencionado, tiene el mismo rendimiento que la BPSK, entonces tendríamos el Q de la raíz de 2 veces el EBNO, ¿no es cierto? Y la QPSK también, al ser un caso especial de la PSK, ¿no es cierto? Tampoco es posible la detección no coherente, ¿sí? Y la MSK, como ya habíamos mencionado, en su aplicando una detección coherente, ¿sí? El valor que eleva el rendimiento correspondiente es cuando se utiliza una detección coherente de detección QPSK, en otras palabras, ¿no? Entonces se tiene el mismo rendimiento, ¿sí? El mismo rendimiento. Pero en este caso sí es factible la MSK detectarla en forma no coherente, ¿no? Y en la forma no coherente, el valor que genera el mejor rendimiento sería 1/2 de E a la menos 1/2, es decir, el mismo de la FSK, ¿no? A la menos 1/2 del EBNO, ¿sí? Esta sería nuestra expresión matemática o nuestras expresiones matemáticas correspondientes, ¿sí? Entonces, en función de esto se pueden establecer algunos criterios, algunas situaciones específicas, como que de resumen de todo lo que hemos analizado en este capítulo hasta el momento, ¿no? Como por ejemplo, primero hemos ya concluido, hemos mencionado que los filtros acoplados tienen un rendimiento superior a los filtros comunes y corrientes, ¿sí? Eso obviamente se aplica en forma teórica, ¿ya? Pero en la práctica, por ejemplo, se ha realizado un análisis correspondientes con filtros reales, con filtros prácticos, como por ejemplo un filtro de Butterworth de tercer orden, ¿sí? Se ha demostrado que tiene un rendimiento muy similar a un filtro acoplado, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? O sea, el filtro acoplado va a seguir teniendo un rendimiento superior a este filtro de Butterworth, que es un filtro pasabajas, posiblemente común y corriente, ¿sí? Pero cuando se analizan ya, y más aún si es que se eleva el orden del filtro correspondiente, se puede llegar a tener una cierta mejoría también con respecto al rendimiento, pero ya con este filtro correspondiente se puede llegar a tener una mejoría respecto al rendimiento que casi iguala al filtro acoplado, ¿sí? Y como un filtro, por ejemplo, de Butterworth es más sencillo de implementar o es más sencillo de desarrollar que un filtro acoplado, entonces se puede llegar a preferir esta utilización, ¿sí? ¿Estamos? Eso por un lado, ¿no? Entonces se puede llegar a generar incrementos o variaciones correspondientes de pocos dBs en realidad, ¿no? Por ejemplo, un valor de 0,6, 0,4 dBs, ¿sí? Para obtener la misma B, esto respecto al EBNO, ¿no? De igual forma, ¿no? Si nosotros hacemos un análisis, como ya les había mencionado, ¿no? Un análisis comparativo, primero entre los anchos de banda, observamos que los que mejor tienen una mejor eficiencia espectral, básicamente puede ser el QPSK y la MSK, ¿sí? Cada una de estas dos modulaciones, ¿sí? Dependiendo obviamente de la forma de onda generadora que se utilice. Entonces, también este es un punto de análisis al momento de seleccionar un tipo de modulación u otro, ¿sí? Entonces, la eficiencia espectral ya podemos tener una idea en función de cada una de estas modulaciones, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema entre estas? Que, por ejemplo, como ya habíamos mencionado, la QPSK es más costosa por su misma necesidad de realizar una detección coherente, ¿sí? En cambio, la DBPSK, que obviamente tiene el doble del ancho de banda de la QPSK, pero al necesitar simplemente una detección prácticamente que es no coherente, ¿sí? Va a ser menos costosa que la QPSK. Entonces, en este caso, muchas veces se prefiere, básicamente por términos de costos, la modulación de BPSK por encima de la QPSK y por encima de la BPSK, ¿sí? En muchos sistemas, por ejemplo, los sistemas satelitales, ¿sí? Utilizan una modulación de BPSK, ¿sí? Utilizan este tipo de modulación justamente para establecer un sistema de comunicación, ¿sí? Los sistemas de comunicación satelital, ¿sí? Por darles un ejemplo. También podemos hacer un análisis entre los otros tipos de modulación, ¿no? Por ejemplo, FSK y ASK. Como vimos, la FSK y la ASK en esencia tienen los mismos
rendimientos, ¿no? Entonces, entre estos casos o entre estos dos se puede definir uno u otro en función básicamente de sus anchos de banda, ¿no? La ASK obviamente va a tener un ancho de banda inferior a la FSK, ¿sí? Entonces, y el rendimiento básicamente o en esencia es el mismo. Y aquí entre los dos, ¿sí? O independientemente entre cada uno de estos, también se podría analizar cuál de los dos utilizar. Si una detección coherente, por ejemplo, ya en ASK propiamente dicho, digo, bueno, perfecto, yo voy a utilizar ASK. Ahora, ¿cuál utilizo? ¿Una detección coherente o una detección no coherente? ¿Sí? Ya habíamos mencionado que la detección coherente genera un rendimiento superior, pero para valores de EBNO relativamente buenos o relativamente grandes, o al revés, ¿no? Para valores de la probabilidad de error de bit pequeña, ¿no es cierto? El requerimiento del EBNO entre la detección coherente y la detección no coherente no tiene una variación muy significativa. Al máximo puede variar solamente o puede necesitar de 1 dB más, ¿no? Entonces, en este caso, como no hay una variación significativa entre la detección coherente y la no coherente, se suele orientar por la detección no coherente porque, como ya habíamos mencionado, es más sencilla y es menos costosa, es más económica, ¿no? Entonces, tanto eso es aplicable para la modulación ASK y para la modulación FSK, ¿sí? Otra ventaja por la cual, u otra razón, más bien dicho, por la cual se suele utilizar la detección no coherente, es que muchas veces en los diferentes sistemas de comunicaciones, más aún si es que se utiliza un enlace radioeléctrico, por ejemplo, muchas veces estos enlaces experimentan, dependiendo de las condiciones, del entorno, etcétera, y de los servicios incluso, pero puede experimentarse estas condiciones o estos efectos que se denominan efectos multitrayecto, ¿sí? ¿Qué son estos efectos multitrayecto? Para que de pronto las personas que todavía no estamos tomando la materia de radioenlaces, ¿sí? Si yo tengo aquí un transmisor con una antena, un receptor con otra antena, ¿no? Entonces yo voy a tener una onda directa si es que hay línea de vista directa, ¿sí? Si es que aquí está la superficie terrestre, ¿sí? La onda puede reflejarse y también venir hacia el receptor, ¿sí? Ya solamente estas dos ondas que nosotros estamos teniendo aquí van a generar dos diferentes trayectos. Y la una va a llegar a un tiempo correspondiente y la otra va a llegar a otro tiempo con un retardo y con una variación de fase, ¿sí? Entonces, estas variaciones de fase provocan que a la final de cuentas la antena, cuando empieza a recibir las señales, suma todas estas señales. Pero estas señales o esta suma se las realiza de una forma no coherente. ¿Por qué? Porque vienen con diferentes amplitudes, vienen con diferentes retardos y vienen con diferentes fases. Entonces, esta suma incoherente, dependiendo de estas variaciones de fase, pueden provocar un efecto que se denomina desvanecimiento. Y este desvanecimiento básicamente puede provocar dos cosas: atenuación de la señal y distorsión de la señal, ¿sí? Entonces, cuando más aún si es que se tienen más elementos como que se denominan dispersores de la señal, que por ejemplo al fondo, sí, al fondo de todo esto, de pronto yo puedo tener aquí un edificio, etcétera, y la señal de pronto también puede reflejarse en el edificio y llegar. Y más aún si hay más edificios, hay más casas, hay árboles, hay más obstáculos, etcétera, la señal va a llegar al receptor por muchos más trayectos. Toda esa sumatoria de la señal es una suma incoherente de las señales, ¿sí? Entonces, recibir esa señal mediante un detector coherente o eleva aún más la complejidad en el diseño para tratar de que todas estas señales puedan llegar básicamente a la misma fase, ¿no? Estas ya son técnicas de ecualización, técnicas de diversidad que pueden llegar a utilizarse justamente para provocar este enfasamiento de todas estas señales. Entonces, eso se complica más cuando se utiliza un detector coherente, porque se necesitaría que todas las señales lleguen en fase, ¿sí? Entonces, para evitar ese inconveniente, no se suele utilizar un detector coherente y más bien se utiliza un detector no coherente que facilita más bien la recepción y la demodulación de estas señales que llegan con este efecto multitrayecto y con un efecto de desvanecimiento, ¿sí? Entonces, esa es otra razón por la cual también se suelen preferir la detección no coherente por encima de la detección coherente, ¿sí?
¿Qué más podemos mencionar? Adicionalmente, sabemos que, bueno, ya en función de los diferentes tipos de modulación, se puede obtener los mejores rendimientos, ¿no? Es decir, los que minimizan la probabilidad de error de bit. Porque ya sabemos, ¿no? Un sistema que tenga una menor probabilidad de error de bit, ese es un sistema más eficiente, ¿sí? Ahora, la pregunta puede ser, ¿se puede minimizar aún más la probabilidad de error de bit independientemente del valor del EBNO correspondiente? Porque aquí básicamente dependemos solo del EBNO, ¿sí? Se puede minimizar, para un mismo EBNO se puede llegar a minimizar más esta probabilidad de error de bit. La respuesta ya la sabemos, ¿no? Claro que se puede reducir más esta probabilidad aplicando técnicas de codificación de canal, ¿sí? Ahí incluso aplicando estas técnicas de codificación de canal, la probabilidad de error de bit puede incluso llegar a tender a ser 0, ¿sí? Es decir, los valores pueden llegar a tener valores de 1 por 10 a la menos 20, 1 por 10 a la menos 30, ya valores muy, muy, muy pequeños, ¿sí? Y eso obviamente mejora el rendimiento, ¿sí? Notablemente. Claro que el problema es que se tiene que insertar estos valores o estas etapas correspondientes de codificación, que puede ser una codificación convolucional, una codificación de Hamming, etcétera, que me permiten realizar la detección y la corrección de errores. Es decir, si nosotros teníamos, por ejemplo, un error cada 1000 bits, ¿no es cierto?, por darles un ejemplo, entonces, y si ese único error se corrige con la codificación, entonces ya no vamos a tener un error cada 1000 bits. Ahora, de pronto, ya en casos muy específicos podemos llegar a tener un error cada 10.000, cada 100.000, cada 1.000.000 de bits, ¿no es cierto? Es decir, ya vamos a tener que esta probabilidad va a reducirse notablemente, ¿sí? Incluso puede llegar a tender a 0. ¿Sí? Entonces, eso son lo que se puede llegar a conseguir en ciertos casos, obviamente, de idealidad, bajo ciertas circunstancias, ¿no? Y mejor aún, si es que se aplica codificación de canal y el valor del EBNO es alto, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de error de bit puede llegar a tener una ganancia, así se denomina la ganancia de código, de hasta 9 dB. ¿Sí? De hasta 9 dB. Imagínense lo que representa 9 dB, ¿no? Entonces, en este caso, implicaría, ¿no es cierto?, que para generar una misma probabilidad de error de bit, yo necesitaría incluso 9 dB menos de EBNO cuando se aplica una codificación de canal. Esto fundamentalmente en lo que es las modulaciones, por ejemplo, BPSK o las QPSK. ¿Sí? Entonces se puede llegar a tener esta ganancia de codificación o esta ganancia de código correspondiente. ¿Sí? ¿Estamos? Eso simplemente para realizar un pequeño resumen de todo lo que hemos ya ido analizando hasta el momento, ¿sí? Ojo que hasta el momento hemos determinado las probabilidades de error de bit para todas las, para las principales señalizaciones banda base, para todas las modulaciones binarias y en este caso para las modulaciones multinivel, inicialmente solo la QPSK y la MSK, ¿sí? Ahora vamos a enfocarnos o vamos a centrarnos un poquito en las modulaciones de multinivel de más alto nivel, ¿no? Por ejemplo, las 8 PSK, 16 PSK, en términos generales son las modulaciones MPSK y también las modulaciones MQAM. Pongámosle más a la derecha para ir haciendo tipo columna, ¿no? Y la modulación MQAM. ¿Sí? Todas estas ya son modulaciones de más alto nivel, ¿no? Respecto a la modulación multinivel o a la conversión de señales digitales multinivel, ¿sí? Entonces, en este caso, como ya les había un poquito mencionado, bueno, ¿cuál es podríamos mencionar la garantía, o bueno, más bien dicho, la ventaja de generar este tipo de señales multinivel es que, claro, mientras más alto es el valor de M, mientras más alto es el multinivel, más se gana en términos de eficiencia espectral, ¿sí? Claro que ya habíamos mencionado que tampoco es que podemos elevar demasiado el valor de M porque en ese caso la probabilidad de error de bit, ¿no es cierto? En este caso puede aumentar, ¿no? La probabilidad de error de bit puede aumentar a causa de que se van pegando cada vez más y más y más las constelaciones, entonces, por lo tanto, en este caso, dependemos mucho de las condiciones del ruido, ¿no? Si es que el ruido es muy pequeñito, casi imperceptible, ahí sí podemos elevar casi que indiscriminadamente el valor de M, ¿sí?
Pero si es que el ruido es significativo, va a haber un límite al cual nosotros podemos llegar y decir, bueno, solamente hasta un 64 QAM podemos manejarlos, o hasta un 64 PSK podemos elevarnos, ¿no? Y hasta ahí, porque más allá de eso, ya el ruido va a comenzar a generar demasiados errores de bit, ¿sí? Entonces, eso nos limita significativamente. ¿Ya? Entonces, en función de eso, ¿sí? En función de eso, esto básicamente ha complicado muchísimo el análisis exacto de la obtención de estas probabilidades de error de bit, ¿sí? O más aún, en este caso, incluso, ya no hablamos mucho de lo que representa probabilidad de error de bit, sino también hablamos de probabilidad de error de símbolo multinivel, porque ya aquí nosotros ya no es que se está enviando un bit en por cada dato, ¿no? Sino se está enviando un símbolo en cada dato, ¿no? Y un símbolo ya es la agrupación de bits, ¿sí? Entonces, aquí nosotros hablamos fundamentalmente de la probabilidad de error de símbolo. Por eso es que aquí el E le representamos con una E mayúscula, ¿sí? Y en este caso, para determinar esta probabilidad, ya no se ha podido obtener de forma analítica, sino, como les decía anteriormente, se lo ha obtenido en función de simulaciones o en función de experimentaciones o de investigaciones, ¿sí? O de mediciones, etcétera. Entonces, son fórmulas fundamentalmente empíricas, ¿sí? Son fórmulas o expresiones empíricas donde se establece más bien un valor máximo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se dice que la probabilidad de error de símbolo debe ser menor o igual, ¿sí?, que esta expresión, que la función Q, aquí ya simplemente se establece ya la expresión matemática, Q evaluado en 2 veces el EBNO, ¿sí? En 2 veces el EBNO, que multiplica al logaritmo en base 2, ¿sí? El logaritmo en base 2 de M, ¿sí? En base 2 de M, y que multiplica al seno al cuadrado de pi sobre m, ¿sí? Esta es la expresión correspondiente para la modulación MPSK, ¿sí? Para la modulación MPSK. Entonces, sabemos también que el valor de m, ¿no es cierto?, que es el número de símbolos, es igual a 2 elevado a la L, como nosotros le conocíamos, ¿no? Donde L es la cantidad de bits que nosotros vamos a ir agrupando para generar un determinado tipo de modulación, ¿no? Por ejemplo, para la modulación QPSK, ¿no es cierto?, para la modulación QPSK, L sería igual a 2 y M sería igual a 4, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros reemplazamos esos valores en esta expresión? A ver, vamos a ir resolviendo esta pequeña partecita que es bastante sencillo, ¿no? ¿A qué es igual el logaritmo en base 2 de 4? ¿Quién me dice? ¿A qué es igual el logaritmo en base 2 de 4? Ojo que estamos en base 2, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual el logaritmo en base 2 de 4? A 2, Inge. Ya, esto sería igual a 2. Pongámosle aquí 2, ¿ya? Y el seno al cuadrado de pi cuartos, claro, sería en este caso el seno de pi cuartos. ¿A qué es igual el seno al cuadrado de pi cuartos? ¿A qué es igual el seno de pi cuartos o el seno de 45 grados? Raíz 2 sobre 2. Ya, eso elevado al cuadrado, ¿cuánto nos da? Un medio. Un medio nos va a dar aquí, ¿no es cierto? Entonces, 2 por un medio, esto se elimina, ¿no es cierto? Y nos va a quedar Q evaluado en 2 del EBNO, ¿no? Entonces, a la final de cuentas, esta expresión sí cumple con las expresiones que nosotros habíamos desarrollado antes para la QPSK, que tenemos acá, ¿no es cierto? Es decir, esta expresión también se obtiene en función de esta ecuación de acá, ¿no? Entonces, es válida incluso para QPSK, la incluye, porque a la final de cuentas debería, ¿no? La QPSK es un caso especial de la MPSK. Pero si ya tenemos, por ejemplo, M igual a 8, M igual a 16, podríamos aquí reemplazarlo tranquilamente y obtener cada uno de los valores, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos considerar aquí para generar estas expresiones o este valor o esta expresión de rendimiento, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, dependemos de la señalización multinivel y del valor correspondiente de M, ¿ya?
Esto obviamente considerando algunas consideraciones, ¿no? Como por ejemplo que el ruido que se inserta es ruido blanco gaussiano, aditivo, ¿no? Es un ruido aleatorio de forma gaussiana. ¿Ya? En el caso de la señalización QAM para una MQAM, igualmente se ha establecido una probabilidad de error de símbolo, ¿sí? Que está dada por la función, en cambio, 4Q, ¿sí? Evaluado en la raíz también de 2 veces el EBNO, ¿sí? 2 veces el EBNO, que multiplica a un factor de corrección eta sub m, ¿sí? Este factor de corrección va a depender del nivel de modulación multinivel que se tenga. Por ejemplo, el factor n sub m va a ser igual a, bueno, más bien dicho, el valor de eta sub m va a ser igual dependiendo del valor correspondiente de m. Entonces, cuando m, más bien dicho, es igual a 16, ¿no es cierto?, que es el valor más básico para una QAM, ¿no es cierto?, el valor correspondiente de la corrección es igual a menos 4 dBs. Ojo que estos valores están dados en dBs, ¿sí? Dentro de la expresión, nosotros tenemos valores adimensionales, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Entonces aquí, si es que queremos reemplazar en el valor correspondiente, ¿sí? De eta, tendríamos que hacer la conversión correspondiente, ¿no? Menos 4 dBs, ¿qué relación nos representa? ¿Quién me dice? ¿A qué es igual menos 4 dBs en términos adimensionales? Obviamente es un valor inferior a 1. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos representa menos 4 dBs? Sería, en términos generales, 10 elevado a la menos 0.4, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos da? 0.3981. 0.3981, ¿sí? Ese sería el valor correspondiente. Sí, estamos bien, ¿sí? ¿No es cierto? Sería 10 elevado a la menos... a la menos 0.4. Sí, estamos bien. Entonces, claro, en este caso nos daría ese valor y ese valor es el que tendríamos que reemplazar en el valor correspondiente de esta corrección, ¿sí? Entonces, de esa forma, cuidado, vayan a poner 2 por el EBNO y capaz los EBNO le están poniendo en dBs ahí, ¿no? Ojo, esos son valores adimensionales, ¿sí? Entonces de pronto van a poner, y por menos 4, pero no hay una raíz negativa, y ahora ¿qué ponemos del complejo? No, recuerden que estos son valores adimensionales, ¿sí? Cuidado con eso, ¿no? Lo mismo, igual para los otros casos, para un M igual a 32, ¿no? O para una 32 QAM, el valor correspondiente de eta es igual a menos 6, ¿sí? Menos 6 dBs. Para M igual a 64, el valor de eta va a ser igual a menos 8.5, ¿sí? Menos 8.5 dBs. Para M igual a 128, el valor de eta va a ser igual a menos 10.2. Y para un M de 256, el valor de eta va a ser igual a menos 13.3, ¿sí? Menos 13.3 dBs, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que obviamente, justo lo que esperaríamos, ¿no? Recordemos eso, que la probabilidad de error, ¿no es cierto? O más bien dicho, el parámetro Q, ¿no es cierto? Se va haciendo más pequeño cada vez que el argumento crece, ¿sí? Es decir, si Q es más pequeño, el rendimiento aumenta, ¿sí o no? ¿Sí? Y en este caso, el parámetro o el valor de Q, ¿no es cierto?, se va a hacer más pequeño cuando el argumento se hace más grande. Pero en este caso, si nosotros cada vez que aumentamos la modulación, ¿no es cierto?, en este caso el multinivel, el valor correspondiente va a hacerse más pequeño, el argumento se va a hacer cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y eso implica que el valor de Q se va a hacer más grande, ¿sí? Y un valor de Q más grande implica una probabilidad de error más grande, ¿no? Entonces, eso implica que el rendimiento decae, ¿sí? Y eso es justamente lo que nosotros habríamos esperado bajo estas circunstancias, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahí simplemente nosotros podemos ya establecer estas condiciones correspondientes, ¿sí?
Ahora, de igual forma, de pronto, también es necesario que nosotros, bueno, ahí tenemos ya las dos expresiones correspondientes, ¿sí? Pero por lo general también es necesario que nosotros relacionemos la probabilidad de error de bit con la probabilidad de error de símbolo, ¿sí? Y de igual forma se han establecido algunas relaciones correspondientes donde, por ejemplo, en este caso el autor mismo del libro ha propuesto una relación entre la probabilidad de error de bit y la probabilidad de error de símbolo, la cual me dice que es igual a 1 sobre L, donde L es la agrupación de bits que ya habíamos mencionado, por la probabilidad de error de símbolo, ¿sí? Ese es el valor o el límite inferior que puede tomar la probabilidad de error de bit, ¿sí? Entonces, para relacionarlo, ¿no? Y este, en cambio, va a ser el valor máximo correspondiente de la probabilidad de error de bit, será entre m sobre 2 sobre m menos 1, ¿sí? Y esto que multiplica a la probabilidad de error de símbolo, ¿sí? Es decir, la probabilidad de error de bit puede encontrarse entre estos límites de valores, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahí nosotros podemos determinar justamente esta situación, ¿sí? Esto se da justamente en condiciones de operabilidad real o en aplicaciones prácticas, donde más o menos se puede llegar a tener una probabilidad de error de bit inferior a el 1 por 10 a la menos 3, o inferior, ¿no? 1 por 10 a la menos 6, más aún si es más pequeñita todavía, ¿sí? Entonces, en este caso, sobre todo, cuando las señales multinivel, ¿sí? Y por eso esta era una de las cuestiones fundamentales que nosotros habíamos mencionado antes, ¿no? Y bueno, ustedes deben recordar que sí la habíamos mencionado y sí la habíamos topado, ¿no? Habíamos dicho que para reducir la probabilidad de error de bits, ¿no es cierto?, cuando se asigna señales multinivel, por dar un ejemplo, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos aquí una señalización, una 16 PSK, por dar un ejemplo, ¿no? Perdón, una 16 QAM, ¿no? Y ahí tenemos nuestras constelaciones, ¿ya? Supongamos, ¿sí? Esas son nuestras constelaciones. Entonces, habíamos mencionado, ¿no?, que si es que no hay ruido, todas las constelaciones van a llegar por ahí, ¿sí? Van a llegar por ahí, por ahí, por ahí, y así sucesivamente. En el caso de que una de estas constelaciones venga por acá, más arriba, ¿no es cierto?, y de pronto ya está fuera del rango, ¿no es cierto?, justamente ese puntito rojo que tenemos ahí, y de pronto ya cuando se recibe y se aplican las técnicas de umbralización, no corresponde, de pronto originalmente correspondía a esta constelación de acá, pero a causa del ruido se le toma la constelación de acá, ¿sí? Ahora, recordemos que para tratar de minimizar los errores de bit, ¿sí?, la separación, o más bien dicho, la asignación de todas estas constelaciones, se utilizaba un código Gray. ¿Qué aplicaba o qué implicaba este código Gray? Que existía una diferencia únicamente de un solo bit entre constelación y constelación adyacente, entre todas las constelaciones. Hablamos de constelación adyacente entre la vecina de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá, ¿sí? No hablamos de una constelación adyacente, de repente ustedes piensen, de aquí a acá. Esta ya está muy lejos, ¿no? Es menos probable, puede darse que el error genere que una constelación o un punto que llega, de pronto se desplace tanto que se le detecta dentro de esta constelación. En ese caso, ahí sí va a haber más de un error de bit, ¿sí? Puede darse el caso. Es muy poco probable, es más probable que esta de aquí se capte mediante este de acá, ¿sí? A causa del ruido, porque están más cercanas, ¿no? Y estas tienen solamente una distancia de Hamming, ¿no es cierto? Es decir, una diferencia entre los bits de un solo bit, ¿sí? Entonces, cuando se considera esta codificación de Gray en la asignación de los multiniveles, ¿sí?, o de los símbolos correspondientes, se puede asumir que la probabilidad de error de bit se asemeja fundamentalmente al límite inferior de esta relación, ¿sí? Entonces, eso se puede llegar a concluir bajo estas condiciones, ¿sí? Entonces, más que nada, cuando se ha aplicado esto, porque hay otras aplicaciones de pronto donde no se incluye esta codificación Gray y se da cualquier otra asignación a cada una de estas palabras, ¿sí? Pero como nosotros aprendimos y como nosotros ya dijimos que íbamos siempre a utilizar esta asignación en código Gray, y no solamente en la QAM, sino en la MPSK también, ¿sí? Entonces, en cada uno de los casos siempre se va a tomar esta
consideración, ¿no? Entonces, se puede asumir, más bien dicho, que la probabilidad de error de bit es aproximadamente igual a 1 sobre L de la probabilidad de error de símbolos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces se puede calcular la probabilidad de error de símbolos con cualquiera de estas fórmulas, dependiendo de la modulación que se haya utilizado, y después estimar la probabilidad de error de bit, nuevamente en cambio con esta otra expresión, ¿sí? ¿Está claro? Eso es lo que se tendría que determinar justamente para obtener estos valores o estas expresiones correspondientes, ¿sí? Listo, chicos, con esta parte. Bueno, ya para finalizar, no vamos a avanzar a ver este último tema, que es la relación de señal a ruido. Vamos a terminar solamente con una breve reseña acerca de la sincronización, que también ya la hemos mencionado anteriormente, pero bueno, para incluir todos los aspectos que nos menciona el texto, la vamos a abarcar muy brevemente, ¿no? Y esta última parte de la relación de señal a ruido, que sí es un poquito analítica, sí necesito un poco más de tiempo para poder abarcarlo de forma correcta, bueno, ya lo vamos a analizar la próxima clase, que sería el día lunes, ¿sí? Por el momento, entonces, vamos a finalizar la clase hablando un poquito acerca de la sincronización. ¿Y por qué es importante hablar de la sincronización cuando nosotros hablamos de del rendimiento o de la probabilidad de error de bit en este tipo de sistemas digitales, ¿sí? Primero, nosotros ya sabemos que dentro de los diferentes tipos de sincronización, ya habíamos mencionado, ¿no? Tenemos la sincronización de bit, que ya la hemos estudiado. Tenemos la sincronización de portadora, ¿no es cierto?, que también ya la estudiamos incluso antes en el semestre anterior, y también la sincronización de trama, ¿sí? La sincronización de trama todavía no la abarcamos, eso ya hemos de comenzar ya la próxima semana, cuando entremos a la etapa o a la parte de multiplexación, ¿sí? Porque esto es lo que hace, ¿no? La sincronización de bit lo que hace es darme una referencia para poder separar el dato de un bit respecto a otro, ¿no? Y esto me sirve ¿para qué? Primero para extraer eso, ¿no? Para poder muestrear en un instante adecuado cada uno de los bits correspondientes, ¿sí? Para eso me sirve la sincronización de bit. También me sirve la sincronización de bit para poder establecer el tiempo más adecuado de inicio, por ejemplo, en la integración en un filtro acoplado y la descarga de este para que nuevamente comience a realizar la integración, ¿no es cierto? Entonces, para todo esto es que nos sirve justamente la sincronización de bit. La sincronización de portadora, ¿sí?, nos sirve fundamentalmente para eso, ¿no? Para poder detectar el valor correspondiente de la portadora y realizar una detección coherente de forma adecuada, ¿sí? Porque de pronto, justo lo que decíamos, de pronto, no me acuerdo si era en esta materia o era en radioenlaces, pero por ejemplo, cuando ustedes pueden decir, pero ¿por qué es necesario hacer una detección de la portadora si se supone que yo estoy enviando la señal a una frecuencia portadora que en términos generales tiene que ser conocida? Entonces, si yo en el receptor yo tengo un generador de señales y que me provoque la señal correspondiente a la misma frecuencia portadora, ya voy a generar la referencia respectiva para aplicar la detección coherente, ¿sí? Claro, en términos generales puede funcionar, pero nosotros posiblemente estamos sujetos a ciertas variaciones, ¿sí?, a lo largo del trayecto, sobre todo cuando hablamos de un enlace radioeléctrico, ¿sí? El enlace radioeléctrico, como ya vimos anteriormente, puede estar sujeto a variaciones del medio a causa de estos mismos dispersores que provocan reflexiones de la señal, ¿no? Y pueden llegar a generar estas sumas incoherentes de la señal, ¿sí? Esa es una de las causas que pueden provocar distorsión en la señal. Y otra es cuando, por ejemplo, el receptor se encuentra en movimiento, ¿sí? Ahí es donde más se ajusta esta necesidad. Porque cuando el receptor, por ejemplo, se encuentra en movimiento a una velocidad establecida, ¿sí?, se genera el que ustedes también ya deben conocer, que se denomina el efecto Doppler, ¿sí? Y el efecto Doppler lo que provoca es un desplazamiento en la frecuencia y en toda su banda de frecuencia. Entonces, digamos, si inicialmente cuando la señal sale del transmisor, sale a una frecuencia específica, una frecuencia portadora F sub C, ¿sí?, cuando llega al receptor que está en movimiento a cierta velocidad correspondiente, tal vez la señal ya no va a llegar centrada a la frecuencia F sub C, sino va a llegar centrada a una frecuencia F sub C más 10, más 20, más 30, más 40 hercios,
¿no? Y ese desplazamiento, mientras más grande sea, va a provocar cambios más significativos, ¿sí? Entonces, lo que a nosotros nos interesaría es detectar justamente en dónde se encuentra la frecuencia, así hayan desplazamientos. Y eso se lo puede hacer en función de un PLL, por ejemplo, cuando hay una referencia específica en la portadora, ¿sí? Una componente espectral discreta en la portadora, ¿sí? Si es que eso ocurre, por ejemplo, en ASK y posiblemente en FSK, ¿sí? Pero eso no ocurre en BPSK. En BPSK no hay una referencia discreta en la portadora, por lo tanto, se tiene que utilizar, como el espectro es simétrico, se puede utilizar cualquiera de los métodos que también ya se han analizado anteriormente, como por ejemplo un lazo costas o un lazo cuadrático, ¿sí? Incluyendo, obviamente, la codificación diferencial para evitar la ambigüedad de 180 grados que ya se había discutido anteriormente, ¿sí? Entonces, eso es lo que aplica esta sincronización de la portadora, ¿sí? Esto de la sincronización de la portadora también es fundamental. ¿Por qué? Porque así como toda la señal, ¿no es cierto?, cuando llega al receptor, viene contaminada con ruido, la portadora puede venir también contaminada con ruido, ¿sí? Y ese ruido en la portadora, bueno, a mí no me interesa, ¿no es cierto?, que la portadora venga con distorsiones en la amplitud o con ruido en la amplitud, ¿sí? Eso, como es solo la portadora, no me interesa que tenga ruido en la amplitud. A mí lo que me interesa es que si es que tiene ruido en la fase o tiene ruido en la frecuencia, ¿sí? Porque si tiene ruido en la frecuencia puede provocar que cuando se le detecte de una información ruidosa, entonces la frecuencia a su vez también llegue a tener ciertos desplazamientos. No desplazamientos tan grandes, ¿no?, como lo que provoca la frecuencia de Doppler, de algunas decenas de hercios, pero sí de algunas unidades, ¿no?, 3, 4, 8, hasta unos 10 hercios, que sí pueden provocar algunas pequeñas distorsiones, ¿no?, a causa del ruido. Es que es obvio, ¿no? Si es que la señal viene con ruido, la portadora también va a venir con ruido, ¿no? Y como les decía, puede provocar cambios o variaciones en su valor nominal de la frecuencia y también variaciones ligeras en la fase, ¿sí? Y eso es lo que dijimos anteriormente, ¿no? Entonces, si es que viene con variaciones en la fase, ¿sí? Entonces, eso implica que, por ejemplo, cuando se haga la detección de producto, por ejemplo, la portadora no está completamente en fase, o bueno, más bien dicho, la señal de referencia detectada no va a estar completamente en fase con la señal que está llegando, ¿no es cierto?, con la cual estamos aplicando la detección de producto. Y eso provoca que sí, de pronto la variación de fase no es tan significativa, pero no voy a tener una referencia limpia a la salida del detector de producto, es decir, una señal proporcional a X de T, sino una señal proporcional a un X de T distorsionado, ¿sí? Entonces, eso es lo que provoca o lo que puede llegar a generarse cuando se aplica esta sincronización de portadora con una señal demasiado ruidosa, ¿sí? Entonces, eso justamente para tener en consideración qué es lo que puede ocurrir en estos casos. Y obviamente, si es que se da estas condiciones, como se incrementa las componentes de ruido, la probabilidad de error de bit que nosotros determinamos anteriormente, que como ya les había mencionado, se realizaron o se consideraron en condiciones ideales, ¿sí? Aquí si es que ya se considera el ruido adicional en las portadoras, ¿no es cierto?, en la portadora de referencia, etcétera, eso puede provocar un incremento en el valor de la probabilidad de error de bit, ¿sí? Entonces, claro, estos valores que nosotros obtuvimos en la tablita anterior son valores ideales e incluso pueden llegar a ser valores mínimos, ¿sí? Pero los valores pueden llegar a incrementarse en el caso de que se consideren estas componentes de ruido adicional, ¿sí? En estas otras situaciones, ¿ya? Y finalmente tenemos la sincronización de trama, que como les decía, esto se utiliza para diferenciar no un bit, sino una cadena de bits, ¿sí? Entonces, en este caso, como ya les decía, se utiliza fundamentalmente en la multiplexación, sobre todo en la multiplexación por división de tiempo, donde se van combinando varios canales en diferentes ranuras de tiempo, ¿no? Entonces se va tomando un bit de un canal y se le pone en un tiempo establecido, otro bit de otro canal y se le pone en otro tiempo establecido, otro bit de otro canal y se va haciendo toda una secuencia de bits que corresponden a diferentes canales. Entonces, para que de pronto el receptor sepa, ¿no es cierto?,
cuál corresponde o qué bit corresponde al canal 1, qué bit al canal 2, etcétera. Es decir, que pueda diferenciar dónde comienza la trama, porque así se denomina toda esta secuencia de datos, ¿no? que contienen información de diferentes canales, se denomina trama. Entonces, para que el receptor sepa dónde comienza una trama y dónde finaliza una trama, es necesario aplicar esta sincronización de trama, ¿sí? Esto ya lo hemos de analizar con más detalle en el último capítulo que analizaremos ya la próxima semana, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, con eso finalizaríamos la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, como vimos, solamente insertamos ya nuevas expresiones matemáticas para poder determinar probabilidades de error de bit en otros tipos también de sistemas correspondientes, ¿sí? Entonces, de pronto quedaránse atentos al aula virtual, posiblemente les envíe un taller o una tarea, ¿sí? Bastante sencilla para que la puedan resolver directamente, ¿no? Y que puedan practicar ya con estos nuevos tipos de modulaciones que hemos analizado, ¿sí? Como les decía, la próxima clase hemos de ver esto de la relación de señal a ruido, ¿sí? Que es un tema también bastante importante que nos determina justamente otro parámetro, ¿no? Yo les decía que los parámetros fundamentales de caracterización del rendimiento es la relación de señal a ruido en sistemas analógicos y la probabilidad de error de bit en sistemas digitales. Pero eso no significa que en un sistema de comunicación digital no se pueda caracterizar la relación de señal a ruido. A la final de cuentas tenemos señal, potencia de señal, y tenemos potencia de ruido, ¿sí? Y entonces se podría llegar a caracterizar esta situación, ¿no? Y es muy importante también en términos de rendimiento, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ese día, como habíamos quedado, no les he de enviar un taller, posiblemente si les envío una tarea será para el día jueves, ¿no es cierto? Que será también de forma sencilla, ¿no? De forma corta. Recuerden entonces, para recapitular, que la evaluación de radioenlaces será el día lunes y la evaluación de comunicaciones 2 será el día jueves, ¿sí? Ah, no, el día viernes habíamos quedado, ¿no? Sí, perdón, el día viernes será la evaluación de comunicaciones 2, ¿sí? Listo, chicos, muchísimas gracias. Con eso finalizamos la clase del día de hoy. Voy a terminar la grabación. Que pasen un buen resto del día y un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias, Inge. Hasta luego.